¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a hablar de temas de interés nacional, desde luego, a nivel cómo están desenvolviéndose también los partidos políticos en este escenario, cuáles son los desafíos en materia de gobernabilidad, qué se le plantea como mayor urgencia al país y en consecuencia al gobierno a la hora de definir políticas de carácter público. Y qué mejor que hacerlo con una persona que tiene mucha trayectoria política, experiencia en la gestión pública, en distintas reparticiones públicas y además en la presidencia misma del Poder Ejecutivo. Ya le damos la bienvenida, le agradecemos por estar con nosotros a Nicanor Duarte Fruto. ¿Qué tal, Nicanor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Muy contento de estar en tu programa. Igualmente, con Nicanor hay un problema porque uno puede hablar de muchísimos temas por su formación y por su experiencia, pero desgraciadamente tenemos poco tiempo, entonces tenemos que ir a los bifes, como dicen los argentinos, y los últimos hechos. Si bien lo importante sería poder arrancar por los temas de carácter más nacional, de mayor impacto público, vamos a hacer un poco al revés, de temas más concretos que se produjeron en los últimos días, en las últimas semanas, como por ejemplo los cambios en dos de los municipios más importantes del país, en Asunción y en Ciudad del Este. En un caso renunció el intendente, en otro caso fue destituido. En el primero, en Asunción, en donde renunció Óscar Nenecho Rodríguez, los colorados lograron una sucesión bastante armónica y retuvieron el poder municipal. No es así en Ciudad del Este. Ahí no hubo renuncia, hubo destitución y marchan a una campaña electoral, ya están inmersos en una campaña electoral que va a culminar con las votaciones en noviembre próximo y habrá disputa. No tienen garantizado, en el caso de Miguel Prieto y su fuerza política, retener el poder. Es algo que está abierto. ¿Qué valoración vos hacés de esto que ocurre en dos de las principales ciudades, como decía, de nuestro país? ¿Qué impacto político tiene si lo tuvieran? Bueno, evidentemente que Nenecho no tuvo una administración legitimada por el pueblo. Tuvo varios cuestionamientos y eso tendrá que resolverse en otra instancia. Y por eso el coloradismo pierde a un intendente electo, pero por una articulación interna logra que el sucesor sea un concejal colorado. Pero el desafío es cómo podemos conservar el gobierno municipal. El 2026. En el 2026. Porque la ciudad de Asunción tiene un electorado muy volátil, donde las identidades partidarias no son tan fuertes y radicales como en varios lugares todavía del interior del país. Y hemos perdido elecciones en Capital varias veces. Exacto. Gobierno municipal. Donde más alternancia política. Donde hubo, ¿no? más alternancia, inclusive la transición empieza con la derrota del coloradismo, cuando Morales pierde frente a Filisola. Sí es. Y eso se ha ido repitiendo, que también viene a desmentir que el coloradismo gana por su clientela. La mayor clientela del partido está en Capital, si tomamos por clientela el funcionariado público. Lo mismo en Central, donde después de 30 años el partido gana la gobernación por primera vez. El desafío es cómo conservar el poder. Veo que esa tarea está muy complicada, muy difícil. Pero en política es posible cambiar el humor, depende cuál va a ser el nivel de consenso en el partido y qué perfil de candidato vamos a presentar en Asunción. De cualquier manera... Y la gestión que haga que y la complete el gestión mandato, que ¿no? haga Bello. Si él no entiende que se reclama mayor eficiencia,
mayor transparencia y apertura a la pluralidad comunitaria que constituye la base electoral también de la capital, entonces podemos empeorar las posibilidades, las potencialidades electorales favorables al coloradismo, pero aparentemente es un dirigente joven que puede ser una gran oportunidad también para demostrar que tiene una visión distinta y renovada del ejercicio del poder. Y en Ciudad del Este, ¿cómo se llama? Miguel Prieto. Miguel Prieto tiene que demostrar que puede ser un líder nacional, porque aparentemente la pretensión es la primera magistratura. Entonces, yo dije que Prieto es un líder distrital. Sí. Y se enojaron algunos opositores, pero yo parto de una realidad objetiva. Si hubiese sido líder departamental, su candidato tenía que haber ganado la gobernación en el Alto Paraná. Y la gobernación gana un dirigente colorado joven que es Landi. Así es. Entonces, el gran desafío es demostrar que puede superar esta situación, que puede superar este momento de acusación, de corrupción, porque resulta que cuando un colorado es acusado de corrupción, hay un sector de la sociedad y sector importante del poder mediático que automáticamente condena y acepta a priori la acusación de corrupción. Pero cuando la misma acusación se hace a una autoridad que no es colorada, que es de la oposición, se plantea como una construcción del sentido común de que es una persecución política. Entonces, este doble rasero forma parte del cinismo y de un anticoloradismo que no tiene mucha imaginación para plantear alternativas posibles de quebrar la hegemonía colorada. Siempre el discurso pasa por ahí. Es verdad. Mencionabas el acuerdo que hubo entre los distintos sectores del coloradismo para darle continuidad a su gestión como poder municipal, continuar en el poder de la Municipalidad de Asunción. En vísperas de ese acuerdo, hubo reuniones, por ejemplo, en casa de Mario Abdo con concejales de la disidencia y de la oposición. Y después Daniel Centurión hace referencia a esto diciendo, bueno, los opositores se cortaron solos. Y más o menos por eso hubo este acuerdo que se dibujó. Esa es una versión. Otra es que está avanzando un acuerdo entre sectores, entre el oficialismo y la disidencia. No sé si se puede hablar de la disidencia o de una corriente de la disidencia que es el sector de Eduardo Benítez, ya con mira al 2026, a las elecciones municipales. ¿Cuál de estas versiones? ¿Hay un intento de un sector del coloradismo para avanzar en acuerdos con la oposición? ¿O, como dicen otros, hay una dinámica de aproximación entre corrientes, entre la corriente oficialista y la disidencia con miras al 2026 en Asunción? La transición democrática nos enseñó que los acuerdos con la oposición desde el coloradismo para llegar al poder siempre fueron finalmente desastrosos y perjudiciales para el coloradismo. Entonces, si hoy hay un aprendizaje, todo lo que pasó, inclusive con el gobierno de Marito, que tuvo mucha alianza con sectores de la oposición, y finalmente estos opositores le tocaron pito catalán a los amigos y al propio gobierno colorado después de instrumentar los resortes del poder. Entonces, yo creo que hay que buscar un consenso, un acuerdo entre los denominados disidentes y el oficialismo, y con eso nosotros podríamos tener mayores posibilidades de retener el poder municipal en capital. En ese sentido, porque estoy mucho en la Junta de Gobierno últimamente con el presidente Cartes, el espíritu del presidente Cartes es trabajar por la unidad.
es trabajar por un entendimiento, porque no es que somos fanáticos ni irracionales. El coloradismo, con todas sus sombras, siempre ha garantizado en la mayoría de los casos el orden, en primer término, y en segundo término el servicio a favor de la colectividad. Hay excepciones, pero la unidad es importante, y si no podemos una candidatura única en capital, que tengamos unas elecciones internas de cara a la sociedad con pactos de no agresión y de unidad posterior a las internas. Ese debe ser, me parece, el itinerario. Ahora, Benjamín, la gente dice, si el partido pierde en Asunción, pierde en Ciudad del Este la intendencia y otra vez en Encarnación, estamos... Perdió las elecciones del 2028. Y no es cierto, no es cierto. Primero, las elecciones municipales son elecciones de la vecindad. No tienen un impacto nacional en términos de disciplinamiento del electorado, porque la oposición ganó en Ciudad del Este, o ganó en Asunción o en Encarnación. Ya perdimos en Capital, ya perdimos la municipalidad en Ciudad del Este y en Encarnación, y ganamos las nacionales. Esto es estadística. O sea, esa ilusión de la oposición de pretender inyectar en la creencia popular de que la derrota en municipios importantes es el camino de la derrota colorada, no es cierto. Es más, yo creo que en las condiciones actuales, mirando las presidenciales, la madre de las batallas no se van a dar en las nacionales para definir quién va al Palacio de Gobierno. La madre de las batallas para decidir quién va a ser el próximo presidente se va a dar en las internas coloradas. Y hablando de las internas coloradas, habrás visto, y todos, más que estás en la conducción de la ANR, y a nivel mediático se difunde mucho porque tiene muchos simpatizantes en ciertos medios de comunicación, Vince está haciendo una campaña adelantada, pero muy intensa, con miras al 2028. Pertenece a ese sector al que vos decías, al que le hizo pito catalán la oposición. Exactamente. Una eventual, o mejor dicho, te planteo de otra manera. Algunos dicen que hay que buscar un acuerdo sobre la base de la candidatura de Vince, pero aún venciendo Vince en esas elecciones, se reprisaría el acuerdo que tuvo Mario Abdo con la oposición en la gestión anterior. Entonces, primero te pregunto si es factible esa dinámica, esa propuesta que sostienen algunos, esa posición que sostienen algunos, y segundo, si no es más conveniente para el Partido Colorado, como entidad política independiente, definir sus propios candidatos y pugnar en la interna. En política, Benjamín, no podemos descartar ninguna hipótesis. Pero yo veo muy lejana la posibilidad de que finalmente en el oficialismo, que es un sector poderoso, porque acá hay que decir la verdad. La gente puede decir que Nicanor, bueno, esto que está buscando. Yo estoy por encima de los procesos electorales. Creo que llegué a todos los niveles y puedo hablar con objetividad. Y alguien que nunca acompañó el cartismo como movimiento. Para mí, hoy el movimiento hegemónico y de expansión en el Partido Colorado es el movimiento Honor Colorado. Y Horacio Cartes, nos guste o no nos guste, así dicen las encuestas, así dicen los sondeos, es el líder político de mejor imagen en el partido y con una altísima consideración fuera del partido. Entonces, es muy
difícil que el movimiento Norcolorado decline una candidatura propia, ceder esa candidatura a BIN. Veo absolutamente como una posibilidad lejana. Ahora, el candidato del oficialismo a la presidencia de la República, del oficialismo, el candidato del oficialismo a la presidencia de la República en las internas, va a tener un gran apoyo del presidente Cartes si el presidente del partido, Horacio Cartes, decide jugarse de vuelta la conducción partidaria, porque las internas partidarias para elegir junta de gobierno, miembros de la junta de gobierno, presidente, vicepresidente, coinciden en una misma fecha. Si Horacio es candidato otra vez a la junta, va a tener un gran factor de arrastre por lo que yo veo y por lo que estoy sintiendo en el país. Entonces, no veo esa posibilidad. Sí, sería interesante que las internas partidarias se definan sobre un acuerdo entre las partes en que se establezcan reglas claras electorales y el compromiso de aceptar los resultados y de acompañar al candidato ganador, la lista 1. Porque no resulta simpático, diría a los muchachos, que participamos en un evento electoral y finalmente no aceptamos los resultados. El coloradismo es un partido grande y tiene la gran posibilidad de conservar el poder en el 2028. En el 2028. Ahora te pregunto algo, porque siempre se hace mención, y sobre todo la disidencia usa mucho el concepto de que el caballo del comisario o el candidato del oficialismo nunca gana las internas. Entonces, que es fácil presentar un candidato, como Vince, por ejemplo, y decir, síganme los buenos, vamos a hacer la unidad, pero sobre la base de su candidatura, porque es el que expresa más la realidad, el descontento de la gente, siempre hay descontentos con el gobierno de turno. Esa es una verdad inmutable, no es tan así. ¿Cómo ves eso, Nicanor? Yo vuelvo a un poco de historia, ¿verdad? De la causalidad. Tanto Aliana como Santiago Peña, en gran medida, están en esos lugares de relevancia política por el apoyo explícito de Horacio. Sin ese apoyo no hubieran llegado a las posiciones en que están. Y para mí el más inteligente fue Santi Peña, que se afilió al Partido Colorado. Porque muchos líderes que querían, o muchos actores que querían ser presidente de la República, se comieron el cuento de que el Partido Colorado es un partido destruido, corrompido, sin futuro. Primero Caballero Vargas, siendo bisnieto del general Caballero. Imagínate si se afiliaba al Partido Colorado. ¿Verdad? No, sin despeinarse. Sí. Imagínate, Fadul, que también se jugó sobre ese cuento, partido corrompido, partido destruido, que destruyó la patria. Ese fue el discurso anticolorado. Sí. Y que no tuvo un contrarrelato fuerte, por lo menos en el pasado reciente. Hoy sí, hay un contrarrelato contra esa retórica anticolorada, totalmente emotiva, ¿verdad? Emocional. Entonces, Santi hizo una decisión inteligente, pero no es el primer liberal que se afilia al Partido Colorado y va a terminar siendo una gran figura, guardando la distancia. Oleari era discípulo de Cecilio Báez, una de las figuras más destacadas del Partido Liberal. Juan Oleari era liberal, se subleva a su profesor, se subleva y se afilia al Partido Colorado
para reivindicar nuestro pasado y especialmente a la figura de López. Entonces, las internas presidenciales van a depender mucho de cómo se va desarrollando el movimiento Honor Colorado y cómo el presidente Peña se va conectando con el pueblo, con la dirigencia, con la sociedad, porque evidentemente que necesitamos mejorar muchas cosas. Por más esfuerzo que estén haciendo los hombres del gobierno, todavía hay espacios para servir mejor a la comunidad. Y especialmente el presidente Peña tiene que identificar a sus compañeros que no tienen militancia, que no tienen experiencia partidaria y que creen que saben todo. Maquiavelo decía que el peor enemigo, el más peligroso para la gestión pública es el que cree saberlo todo, pero que no sabe nada, el necio. Y yo creo que nunca uno sabe todo. Y la política, y más que la política, el ejercicio del poder administrador no se reduce a un conocimiento. El éxito del ejercicio del poder administrador no se reduce a un conocimiento técnico, sino que al arte de gobernar, de construcción de grandes acuerdos, de tener empatía con la gente. Ese es el lenguaje más criollo. Pero si vos estás entre cuatro paredes y crees que tu saber es la única herramienta para el éxito político, estamos evidentemente equivocados. Y especialmente el presidente Peña tiene que también identificar y advertir a algunos de sus compañeros que más que servir el interés común, más que preocuparse por la reducción de la pobreza, la generación del empleo, el apoyo a la agricultura familiar campesina, están más obsesionados por los negocios con el Estado en la sombra y bordeando la ilegalidad. Y eso va a terminar destruyendo la imagen del presidente Peña y afectando seriamente al coloradismo. O sea, que esto que estás mencionando a mí me parece que es la piedra sobre la que se pueda construir la proyección del Partido Colorado a futuro, en el futuro concreto del proceso electoral con miras al 2028, cuando este cobre fuerza. La autosuficiencia efectivamente es una característica de algunos altos funcionarios del actual gobierno. No está mal, ¿eh? Uno tiene que creer en sus capacidades, pero no reúne todo el conocimiento, como decís vos. Benjamín, te interrumpo brevemente. Sócrates decía, la persona verdaderamente inteligente aprende de todo y con todo. La persona mediana aprende de su experiencia. Y las personas estúpidas tienen todas las respuestas, creen que saben todo. Apéala poder identificar, porque uno deja de aprender cuando le dan el último clavo al cajón. Ahí terminó las posibilidades del aprendizaje. Sí. Somos eternos aprendices, efectivamente. O sea, bueno, o deberíamos encarar así la cuestión para poder desarrollar las líneas de pensamiento en distintas materias. En el campo del gobierno es desde luego mucho más complejo. Ahora, vos decías, estas características que mencionabas tienen que ver con la gestión, porque las posibilidades de que el candidato oficialista tenga más o menos chances en las internas, que es donde se define, es la madre de todas las batallas, yo también creo que es así, sobre todo considerando el escenario que se plantea en el campo opositor. Le hace un gran favor al Partido Colorado la oposición de la forma en que ejecuta política, pero no sabemos qué tanto, nadie puede saber qué tanto va a incidir la gestión, buena o no tan buena, del gobierno en el candidato oficialista. Entonces te quiero plantear esa relación candidatura oficialista con gestión del gobierno de Santiago Peña, con miras a las próximas, con miras a más largo plazo, a las elecciones del 2028.
28, pero tenemos que hacer una breve pausa y arreglamos unas cuestiones técnicas de paso y volvemos con este tema. ¿Te parece? Muy bien. Ya volvemos enseguida. Seguimos en conversación con Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, dirigente colorado, como decíamos, de vasta trayectoria. Esta relación, antes de la pausa decíamos, el candidato del oficialismo, sus mayores o menores chances en función a la gestión del gobierno. ¿Cómo se resuelve este problema? Porque evidentemente las campañas políticas se montan siempre sobre la base del balance que se hace al gobierno saliente. En primer término, yo quisiera puntualizar lo siguiente. Hay un sector de la sociedad y del poder mediático que pretende que miremos con gafas de madera las acciones de este gobierno, las acciones positivas de este gobierno. Nosotros no podemos negar que hay demandas insatisfechas, pero vivimos una pacificación social importante, producto de la gobernabilidad del sistema democrático que hoy tenemos, gracias a una mayoría construida desde el coloradismo con otros actores de la oposición. Económicamente, el Paraguay no está viviendo la experiencia, por ejemplo, de Bolivia. Exacto. La experiencia en Argentina. Argentina, Milei, creo que su gran sueño sería emular a lo que es, en cierto modo, Paraguay. Una economía abierta, con impuestos bajos, con crecimiento económico de hace 20 años, con una política fiscal responsable, política monetaria adecuada y un país abierto al mundo que tiene estabilidad interna, que tiene controlada la inflación, con una política monetaria pertinente tanto para las exportaciones como para las importaciones. Entonces, nosotros no podemos negar que el presidente Peña está llevando adelante una gestión importante, una gestión prudente y con resultados positivos en varias áreas. Ahora, estamos a 2 años. ¿Qué va a pasar en adelante? El presidente Cartes, cuando gobernó el país, también se enamoró de los técnicos. Sobre todo en ese primer tramo. Sí, que los técnicos, la selección nacional, iba al espaiteico ahí. Pero después entendió que habría que equilibrar entre el saber técnico y la experiencia política para construir mayor adhesión y sostener la expansión del Partido Colorado, que hoy, como nunca, está afiliando a varios ciudadanos y ciudadanas, especialmente a la juventud. Entonces, el presidente Peña tiene que mirar su gabinete y ver por qué tiene problemas en las bases, en las comunidades. Hay que generar mayor presencia territorial con actores que sean leales no solo al partido, sino al gobierno, y que tengan fe y esperanza en el presidente de la República y en el vicepresidente. Y especialmente el vicepresidente, si quiere ser candidato a presidente de la República, tiene que trabajar mucho todavía. Tiene que tener una estrategia definida de construcción de adhesión, de esperanza y de acercamiento al partido. Yo creo que hay un grupito, algunas individualidades cerca de Peña que creen que ellos pueden liderar grandes procesos alejándose del partido y de la conducción. Están equivocados. Y hay algunos, Nicanor, que tienen la idea
dentro del oficialismo, producir el desarrollo de una corriente peñista. Habrás escuchado eso y son expresiones de deseo, inclusive con perfil propio, independiente, digo, del cartismo de Honor Colorado con miras al 2028. ¿Qué chances le ves a este tipo de...? No creo que sea una posición del presidente de la República. Primero, digo que hay algunos actores que sí, seguro que hay algunos actores, pero el presidente Peña sabe que él no es un líder en el partido. Él llega no liderando un movimiento. Él llega a la presidencia no remando desde abajo, desde una militancia. Él llega a la presidencia de la mano de un poderoso movimiento liderado por Horacio Cartes. Un movimiento que tiene 3 periodos de vigencia. Primero 5 años Horacio presidente. Horacio llega a la presidencia con el movimiento Honor Colorado. Pierde su candidato Peña con Marito y el movimiento Honor Colorado continúa vigente. Y se convierte en la llanura, digamos, por utilizar un lenguaje, se convierte en esos 5 años de gobierno de Marito en el gran árbitro de la política de este movimiento. Y el tercer periodo, que es 15 años, le lleva de vuelta al poder a un hombre del movimiento. Entonces, pensar en construir liderazgo espontáneamente por amor o no sé, por afecto, no funciona mucho en la política. Lo que la gente sabe en el partido es que los gobiernos y los presidentes pasan y que el partido permanece y los liderazgos políticos consolidados, construidos en la lucha y en la militancia siguen. Siguen. Pero los improvisados y que no se han arraigado en la vida política partidaria y no tratan de superar ese estado de situación, entonces terminan los mandatos y terminan la vigencia de las autoridades que no han podido construir un arraigo y un afecto y una adhesión fuerte en el coloradismo y en cualquier otro partido. Yo también soy de la opinión que la política y los políticos tienen que estar en los puestos de mando y que los conocimientos técnicos tienen que estar al servicio de eso. No quiere decir que algún técnico no pueda ejercer también la actividad política, se destaca en ella y se abre paso desde esa ubicación inicial. Pero con la política como en los puestos de mando, decía. También hay a favor de los que insisten en la tecnocracia, meritocracia y compañía, pero desde el punto de vista del conocimiento técnico, en que lo que ofrece la política es de muy baja calidad. Vos, en otros términos y refiriéndote a una cuestión más amplia, solés hablar de la crisis de representación política. Horacio Cartes, en una charla que tuvo en la Junta de Gobierno hace un tiempo, en alguno de los actos, se dirigía a sus correligionarios y dirigentes diciendo que hay que superar eso de ser un aparato que se mueve en tiempos electorales y gestar políticas públicas, proposiciones, hablando más de política nacional. Entonces, ¿cómo hacer para que la política se revalorice también y los políticos estén en condiciones mejores de las actuales que ofrece, por ejemplo, en el Congreso? Vemos. Yo quiero decir que, como lo señalaste al comienzo, hay buenos técnicos, los técnicos son necesarios. Yo tuve buenos técnicos como presidente y no podemos negar que el ministro de Economía de Santiago Peña, Carlos Baldovino, es un cuadro importante que está llevando adelante una política económica, financiera, bastante difícil por el momento que vivimos, tratando de que Paraguay vuelva a la convergencia fiscal de la ley de responsabilidad fiscal, que el próximo año podíamos llegar de vuelta al 1,5 del déficit fiscal. La gente puede decir, y muchas veces desde la política decimos también estupideces, que hay que gastar, que no. Si nosotros gastamos mal y empezamos a la emisión inorgánica del dinero,
a no controlar la inflación, vamos a terminar siendo Argentina. Sí. Vamos a terminar siendo lo que son muchos países que atravesaron por populismo, que terminaron dinamitando las bases serias de la macroeconomía y del futuro del país. Entonces, los técnicos son importantes, pero necesitamos una conducción política. Y en ese sentido, veo que el coloradismo puede ganar elecciones con un gobierno bueno o con un gobierno con baja aprobación. Yo gané la presidencia de la República después del gobierno de González Macri. Por el suelo. En el peor momento estaba, porque gran parte, y acá hay que decir esto, gran parte del voto, la política cabalga mucho sobre la emoción, sobre los sentimientos. Un gran teórico de la ciencia política dice que vivimos la era de la democracia, el poder de las emociones. Los sentimientos son más importantes que la racionalidad. Si la racionalidad fuera tan importante, tal vez el coloradismo no podría haber estado ya tanto tiempo en el poder, porque racionalmente también hemos cometido muchos errores y abusos. Pero el coloradismo es mucho sentimiento, el coloradismo es pasión. Entonces, y ese sentimiento y esa pasión hay que alimentar con la esperanza, con el servicio. Por ejemplo, la Junta de Gobierno. Le escuchaba en estos días a una parlamentaria de la oposición diciendo que Cartes estaba haciendo cosas extraordinarias en el Partido Colorado que lamentablemente en el liberalismo no existen. Es cierto, abriendo cursos para la capacitación de jóvenes, abriendo cursos para la formación de cuadros políticos, vinculando a sectores excluidos del empleo a la posibilidad de conseguir trabajo fuera del Estado, más de 15.000 empleos. Está creando diplomaturas, conexiones con las bases, servicio odontológico, servicio médico. No porque el Estado no haga, o esa es una responsabilidad del Estado. Un partido no solo, como dijiste, debería ser una maquinaria electoral, sino también una institución que promueva ciudadanía, que promueva solidaridad social y la consolidación de la familia. Entonces, el discurso político, lamentablemente en el Paraguay, y yo no sé si en todas partes, está muy degradado. Y cuando el lenguaje político está degradado o no atrae, no implica a nadie, no le trae a nadie, ni explica las causas de los problemas más graves, ese discurso, ese lenguaje político termina alejando al pueblo de los políticos, y también ese lenguaje político degradado, donde lo que se ve es una crisis intelectual muy fuerte, no tanto de representación, ese discurso político degradado que no atrae, que no toca los sentimientos, las necesidades, las demandas, termina también erosionando el valor de la democracia. O sea que la democracia, vamos a ponerlo lo hay como a Weimar, porque entonces hay la democracia que está generando lo que ellos sueñan, es lo que decía un gran literato, un gran escritor, Carlos Fuentes. Si la democracia no produce las consecuencias de las revoluciones, va a terminar siendo un modelo con grandes aspectos, con poco apoyo. Si la democracia. ¿Verdad? Y eso se observa en varios países de América Latina, con resultados electorales como el de la Argentina, que ahora pareciera que es un proceso que aceleradamente se está desgastando y probablemente se revierta en un futuro no tan lejano. En siguientes comicios, o veremos qué pasa con este país que está tan convulsionado. Últimamente vamos a ver el resultado de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires y las elecciones del mes de octubre. Próximo van a ser claves para la continuidad de Milei. Si ganan las elecciones se fortalecerá, y si no, todo lo contrario, va a sufrir un golpe muy duro. Ahora,
En base a tu experiencia, una candidatura surgida del oficialismo, vos decías, y heredando un gobierno que fue impopular, no estoy diciendo que este sea el caso en el presente, pero las candidaturas oficialistas en consecuencia podrían abrirse paso. Pero yo te quería preguntar, en internas, no solamente la disidencia viene con nosotros, vamos a resolver los problemas que quedan pendientes, pero también te quería preguntar para dibujar un poco y que la gente vea cómo pueden surgir y abrirse paso esas candidaturas a la luz de cómo están compuestas las fuerzas internas hoy en la ANR. ¿Cuáles son las corrientes? Manuel Colorado decía, es un movimiento en expansión, es claramente mayoritario. La disidencia, hay una o varias disidencias. Está el movimiento NTT, esta fuerza republicana. ¿Cuál es la composición de fuerzas en términos de peso interno dentro de la ANR hoy? Y evidentemente la correlación de fuerza está a favor del movimiento Honor Colorado. Ahora, el perfil de los líderes, ¿quiénes podrían ser los candidatos? Y en realidad, desde la perspectiva del perfil político, ¿quién es el político? Y yo creo que hay que contar con los dedos. De ahí el riesgo por el fracaso de la dirigencia política vigente, por ese lenguaje público político degradado que no toca los intereses de la sociedad, sino que se agota en acusaciones personales, en calificaciones absolutamente triviales. Por esa razón puede de vuelta los partidos recurrir a lo que denominamos outsider, las figuras que vienen de afuera, y porque finalmente lo que estamos escuchando y lo que se inyecta y lo que puede terminar siendo un sentido común es que la política está totalmente contaminada, que los políticos son todos sinvergüenza, y viene un outsider, que un agente fuera del sistema, puede ser una solución o puede ser un fracaso peor, un fracaso. Entonces, yo considero que el candidato del Partido Colorado va a tener como aproximación de argumento electoral lo que está haciendo el gobierno de Peña. Por ejemplo, este es un gobierno que no bajó ninguna de las políticas sociales. Por el contrario, aumentó las políticas sociales, incrementó el presupuesto de las políticas sociales. Será de derecha, como dicen algunos periodistas, anti de derecha, está bien. Yo admiro la derecha conservadora, la derecha republicana. Por ejemplo, Uribe era de la derecha republicana y conservadora. Me tocó gobernar el tiempo de Uribe y por poco no me persuadía en las reuniones internacionales. Era fascinante escucharle a un hombre de derecha lidiando entre mayoría de presidentes progresistas, ¿verdad? Y Macri fue un presidente de derecha, claro, republicana. No así Milei, que justamente no tiene buena sintonía con Macri porque Milei le acusa a Macri que sigue siendo estatalista o estatista. Sí, sin embargo, no es así. El Estado tiene una función. Entonces, una función reguladora y promotora de la equidad social, y eso el presidente Peña está llevando. Hambre cero. Es un programa inédito. Mira que intentaron destruir el programa con algunas operaciones mediáticas. ¿Y qué pasó de esas quejas? ¿Dónde están esas quejas hoy? ¿Por qué? Porque es un programa que camina hacia la universalización de la alimentación escolar. Están llegando a más de 1.050.000. 1.050.000. Mirá, y en algunas regiones de pobreza extrema se está normalizando porque recibe la educación escolar básica hasta el 9º y también la media. El objetivo es llegar a toda la media del país. Pero también el programa de Tecoponá, la pensión mínima,
aumentó considerablemente durante este gobierno y se declaró la incorporación en la lista de manera automática conforme a la franja etaria a ser favorecida. Y está creciendo el presupuesto. O Seroga Poná, el Ministerio de la Vivienda está llevando una gran política social de expansión de algo que tiene que ver con la dignidad del ciudadano, la casa propia. Y no se puede negar los logros importantes del gobierno del presidente Peña. Sin embargo, no fue capaz en estos 2 años de articular un relato respecto de estas cuestiones. Vos hablabas del contrarrelato que hay en el presente frente al relato, valga la redundancia, la reiteración de la oposición sobre que los colorados son causantes de todos los males. Hoy hay relatos que se difunden cada tanto y en forma insistente, por cierto, no cada tanto, de que socialmente el país retrocedió. En todos los campos retrocedió, pero que hay más pobreza, que esto, aquello. Y no se articuló un relato alternativo o que difunda, en base a datos, son $1.000 millones que se invierten en cuestiones sociales en el presente. Y esos son datos que se manejan poco o nada. El Paraguay es el país que redujo en mayor proporción la pobreza que todos los países de la región, en 18 o 20 años. Yo había recibido el Paraguay con 46% de pobres y con una deuda externa del 46% del PIB. En default. Todo, bueno. Entonces, hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está el país hoy? ¿Cómo está el desempleo en el Paraguay? El desempleo, 5%. Hay una gran informalidad. A esa gran informalidad se le está aplicando una política de formalización y de incorporación en la seguridad social de muchos trabajadores, políticas que necesitan ser explicitadas, comentadas, pero el presidente Peña no tiene relatores políticos. Resulta que el lenguaje político no es el lenguaje técnico. El lenguaje técnico juega al cerebro. El lenguaje técnico, sí, el marketing. El marketing es la repetición de datos que más se dirige al cerebro. El discurso político o el relato o la comunicación política es un lenguaje que va dirigido a tocar las emociones, a justificar los valores y los principios y a marcar un horizonte y una esperanza con las acciones que un gobierno está llevando adelante. Pero si todos juegan a mudo, este parece que es un torneo de mudo en el entorno de Peña. Peña es el único que habla. Tiene que tirar el córner, cabecear, eso cabeceaba ahí. Y actores y ministros fuera. El relato político. Pero no quiere entender, parece. El marketing no es la comunicación política. El marketing es más destinado a instalar una marca, claro, a incentivar la compra. Hacer campañas por el contra el dengue. La propaganda, la comunicación política debe ser ideológica, valórica y de un toque emocional y construir la esperanza. O si no, lo mitad. Y por ahí te hilan de asfalto, pero la pueblo cuando huila asfalto, y porque no hay un discurso, claro, que justifique que esa ruta va a traer desarrollo, va a desarrollar la dinámica comercial. Esa es la comunicación política. Sí mismo. No sé yo quién. El único que sale a hablar y a defender posiciones es el ministro de Economía. Sí, Y es el ministro que tiene la credencial académica más importante. Otro docente de Coagua sí, y la credencial académico. Pero vos sabés que hay muchas dificultades, incluso en términos de, desde la prensa, acceder a información, de carteras que tendrían que estar difundiendo con mucha claridad lo que están haciendo. Porque son políticas de mucha relevancia para el país. Caso Obras Públicas, misión difícil, casi imposible. Caso Cancillería, la relación con Brasil, revisión del anexo C, que está parado. Mismo el ministro de Industria y Comercio, aunque él habla con algunos periodistas en particular, no es mi caso, pero lo hace con algunos. Son temas de mucha importancia
de muchísima importancia. Las relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Nosotros no podemos suscribir de manera acrítica, a priori casi, la posición norteamericana. Si nosotros cuestionamos por una injerencia brutal en la vida política nacional, por políticas punitivas, por sanciones que han pretendido el descalabro y la derrota del coloradismo, y hemos refutado justamente señalando la falta de procesos, de pruebas, de juicios en los Estados Unidos, sanciones sin pruebas, sanciones eminentemente políticas, éticas. Pero resulta que nosotros empleamos ese discurso y acto seguido Estados Unidos saca un pronunciamiento, ya firma, va el hombre de Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado de la política de Biden? ¿En qué ha reconocido el gobierno norteamericano, ha hecho un reconocimiento importante a los logros del Paraguay, a los avances que estamos haciendo? ¿Qué más mercado? Es más, nosotros tenemos que cuidar nuestra política internacional. No puede terminar en ese triángulo Washington, Taipei, Israel. Claro. En un mundo donde la economía global es importante. Mira, comienzo de los años 80, la producción mundial, 51% era Europa y Estados Unidos. 51%. Y Asia era 17%. Hoy, 44% de la producción mundial es Asia. Más en China, más en Vietnam, Japón. Y resulta que nosotros no podemos perder la conexión, porque finalmente las relaciones internacionales son relaciones políticas que deben estar orientadas a promover el interés nacional, local, el crecimiento y la prosperidad de nuestros pueblos. Nosotros no podemos desarrollar políticas internacionales para suscribir acuerdos. Yo no estoy hablando de Venezuela, que es una deriva autoritaria con serios problemas, pero aún así nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones regionales. ¿Cuál es nuestra relación hoy con Brasil? Está distanciada, está enfriada por lo menos. ¿Y cuál es la relación más importante que Paraguay tiene en términos económicos políticos? Brasil. Claro. Con Argentina es difícil hoy la situación por la personalidad del propio presidente, pero aún así hay que seguir gestionando. Y Nicanor, tenemos que cerrar el programa. Yo quisiera seguir charlando mucho más, pero bueno, así es este horario. Después lo haremos en otros espacios, pero así es, menciona cuáles son los aspectos que se aguarda de parte del gobierno en cuanto a su gestión. ¿Qué tiene que mantener, reforzar o qué tiene que agregar desde tu punto de vista a esos planes que están actualmente en ejecución? Incluyendo esta cuestión bilateral con Brasil, la cuestión energética que se maneja muy poco, que es un problema que tenemos o podemos tener en el corto plazo. Vos fuiste director también de Yacyretá, aparte de presidente de la República. Entonces, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las prioridades del gobierno en el futuro inmediato? Nosotros tenemos que definir la política energética. Primero porque el proyecto Hambre Cero y todo este gran trabajo que hace el Ministerio de Acción Social, de Desarrollo Social y Humano, Tadeo Rojas, un gran dirigente colorado, que demuestra que los colorados no somos tan torpes y que sabemos administrar pensando en el interés nacional, igual que Baruja, un ministro colorado. Y después está Riera, un ministro colorado, o Pema Lizana, o Palento, y Naya, la colorado, y te ves rosadito, mira las en vaya. Bueno, pero está bien. Está bien, no, yo no digo que eso está mal, pero la política energética, ¿cómo nosotros vamos a resolver el anexo C si la tarifa esta
va a regir hasta el 2027. Y esta tarifa de 19 es lo que, dólares megawatt, es lo que nos permite, un poco más, es lo que nos permite los fondos sociales, todavía estos fondos sociales, para financiar, por ejemplo, Hambre Cero y otros programas. Si nosotros no negociamos anexo C y se cumple lo que dice el anexo C y el tratado anexo C, los gastos que hay que bajar, una vez que se paga toda la deuda, baja a $9 megawatt. Bueno, $9 megawatt, si es que no empezamos a negociar, terminan los fondos sociales. Correcto. Es conveniente al Paraguay. ¿Por qué nosotros no podemos negociar con el Brasil con una reducción gradual de la tarifa y que nos permita seguir disponiendo de los fondos sociales, arreglar con Brasil? Mire, PMP Yapó ahí, Brasil necesita muchas horas todavía ya. Entonces PMP Yapó tapea, Yapó una peisa. Entonces arregla las obras y los fondos sociales, entonces continúa. De lo contrario, terminan los fondos sociales. Nosotros la gradualidad nos va a permitir que en 2033, cuando Paraguay va consumiendo toda su energía, que se va a llegar mediante esa gradualidad, en 10 años, 9 años, podríamos llegar a un precio ya razonable porque estamos consumiendo ya nuestra energía. Claro. Y otra cosa es la salud pública. Yo sé que la ministra está haciendo un gran esfuerzo. Hay que trabajar mucho más en la salud pública. Los problemas del pueblo, en gran medida, pasan por las atenciones sanitarias. Nosotros no podemos inaugurar hospitales, pero no tenemos herramientas, no tenemos profesionales de blanco o faltan necesariamente los medicamentos. Me parece muy bien que el presupuesto general de gasto de la Nación, inclusive el presupuesto de este año, ha definido un incremento sustancial en millones y millones de dólares para compra de medicamentos. Entonces hay que saber administrar eso. El presidente tiene que ser duro. El presidente tiene que amenazar inclusive a su... O si no, lo tanto ya apoyo a mondapala medicamentos, o para llegar a farmacia, a hospital Yerere. Entonces hay que ser duro. Es importante, hay que ser duro sin perder la ternura, decía un gran revolucionario. Duro sin perder la ternura, y es mejor controlar que confiar. La última, Nicanor. A la luz de lo que estás diciendo, ¿vos crees que, si bien es una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República, en este segundo tramo, por estas consideraciones del rol de los políticos, de la política en la gestión del poder, del gobierno, correspondería hacer cambios en el gabinete desde tu punto de vista, a la luz de tu experiencia también? Los cambios siempre son importantes y nadie debe considerarse imprescindible. Nadie somos imprescindibles, y menos todavía en el gobierno. Pero esa es una evaluación que es una potestad exclusiva del presidente de la República. Y él tendrá que medir eso, cómo está. También hay que recurrir un poco a los sondeos, que no digo sean datos que deben ser divinizados ni absolutizados, pero siempre aproximan a la realidad. ¿Quiénes son? ¿Cómo está pensando la gente? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué podemos mejorar? Porque finalmente el poder necesita de las herramientas científicas para reencauzar, para hacer giros, para afirmar proyectos exitosos. Entonces, eso va a depender del presidente Peña, que va a empezar el camino a su tercer año de mandato. Es así. Y eso siempre requiere una mirada, requiere hablar con la dirigencia, con los líderes. Yo, cuando era presidente, tenía un comité de crisis. Problema, Hanoi, el senador es el presidente del partido, porque este gobierno es colorado para todo el país, pero gobernemos para toda la nación. Pero la responsabilidad del fracaso o de los éxitos siempre va a ser del partido. Absolutamente. Los mitacos hay de peronaya. Entonces, siempre
un presidente debe tener un equipo que le diga la verdad, que no sean los bufones. Aunque Perón decía siempre que los bufones son importantes porque son los únicos que te elogian cuando cae la tarde y todo el mundo te puteó, ¿verdad? Entonces la bufones o sos la reencarnación, la moral en alto. La reencarnación del Carlos Antonio López. Bueno, entonces necesita un grupo que le diga la verdad y que tenga amor por el gobierno y amor por la nación. Es verdad. Nicanor, te agradezco muchísimo tu presencia. Vamos a seguir conversando sobre varios de estos temas que señalaste que son de muchísima actualidad. Muy amable. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, nosotros nos despedimos antes una recomendación de carácter comercial. Ya conoces la cuenta que cuenta de Baza, la promo que mes a mes te premia. Mantenés saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinhas en Brasil. Generá puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Baza directamente. Baza a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.